bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos sumergimos en un fenómeno natural, bueno, realmente sorprendente y hasta un poco escalofriante, diría yo. Las cascadas de sangre en la Antártida. Solo el nombre ya impacta, ¿verdad? ¿Qué son exactamente? ¿Por qué capturan tanto nuestra imaginación? Es que la imagen es realmente sobrecogedora, ¿sabes? Hay que imaginarse, ¿eh? Un glaciar enorme, blanco, inmaculado, y de pronto de una de sus lenguas de hielo, como si fuera una herida, brota una cascada. Una cascada de unos 5 pisos de altura más o menos, pero de un color rojo, rojo intenso, como si el glaciar literalmente estuviera sangrando. ¡Wow! Y todo esto, claro, en uno de los lugares más extremos del planeta, los valles secos de McMurdo, allá en la Antártida Oriental. Ya de por sí es un paisaje como de otro mundo, y esto le añade un toque casi surrealista. Una herida roja en medio de tanto blanco. Cuesta trabajo imaginarlo, y me pregunto, ¿quién fue la primera persona que se topó con algo así? ¿Cómo se descubrió? Pues mira, el descubrimiento oficial es de 1911. Fue un geólogo australiano, Thomas Griffith Teller. Él era parte de la expedición Terra Nova, la de Robert Falcon Scott, ¿te acuerdas? La famosa y trágica expedición. Claro, sí. Bueno, pues estaban explorando esa zona que es súper remota y se encontraron con esto, algo totalmente insólito. De hecho, fue tan importante su trabajo allí que tanto el glaciar Taylor, como el valle Taylor, llevan su nombre. Es un pequeño homenaje, digamos. Tiene sentido, claro, honrar a quien le puso nombre a algo tan desconocido. ¿Y qué pensaron cuando lo vieron? ¿Se les ocurrió que era, bueno, sangre de verdad? No, la primera idea fue más lógica, digamos, para la época. Taylor y su equipo pensaron que el color rojo era por algas rojas microscópicas en el agua. Ah, como las que a veces tiñen la nieve de rosa o rojo. Exacto. Era una explicación bastante plausible. Conocemos algas que hacen eso en ciertas condiciones. Pero bueno, como pasa muchas veces en ciencia, no. La primera idea no siempre es la correcta. Con el tiempo se vio que las algas, pues no tenían nada que ver. Entonces, si descartamos las algas, llegamos a la pregunta clave. ¿Qué es lo que realmente tiñe esa agua de ser rojo tan vivo? Si no es algo biológico, ¿qué proceso es? La respuesta está en la química. Una química muy particular de esa agua. Porque no es agua dulce normal como la que uno esperaría de un glaciar. Es una salmuera. O sea, agua extremadamente salada. Y lo más importante, está cargadísima de hierro. Hierro. Sí, mucho hierro. Imagínate esta agua, que ha estado atrapada ahí abajo, bajo cientos de metros de hielo, quizás por millones de años. Millones. Sí, posiblemente millones. En total oscuridad y, clave esto, sin nada de oxígeno. Cuando por fin encuentran una salida y brota en las cascadas, ese hierro, que está disuelto en una forma química llamada ferrosa, F2+, de repente, ¡pum!, entra en contacto con el oxígeno del aire. Ah, la oxidación. Como cuando un clavo se oxida al aire libre, algo así. Exactamente ese proceso, pero a una escala enorme y disuelto en agua. El oxígeno del aire oxida ese hierro ferroso, el F2+, y lo convierte en óxido férrico, F3+. Y el óxido férrico no es más que herrumbre, óxido común y corriente. Vaya. Ese óxido, que son partículas muy finitas dispersas en el agua, es lo que le da ese color rojo sangre tan espectacular. Es pura química. De hecho, fíjate, investigaciones súper recientes, creo que del 2023, añadieron un detalle más. Identificaron unas nanoesferas, o sea, bolitas minúsculas, increíblemente pequeñas, ricas no solo en hierro, sino también en silicio, calcio, aluminio, otros elementos. Y parece que estas nanoesferas, por su tamaño y composición, interactúan con la luz de forma especial y hacen que el color rojo sea todavía más intenso, más vivo que si fuera solo óxido disuelto. Nanoesferas que intensifican el color. Qué fascinante. Pero me sigue dando vueltas una cosa. ¿De dónde salió originalmente esa agua? Esa agua tan salada y con tanto hierro. ¿Cómo terminó atrapada debajo de... ¿Cuánto dijiste? 400 metros de hielo. Sí, unos 400 metros. Y esa es una historia que nos lleva muy atrás en el tiempo geológico. La fuente es un depósito de agua que está debajo del glaciar, como un lago o un acuífero atrapado. Se cree que este reservorio es un
un vestigio de una época pasada, quizá de hace entre 1.5 y 5 millones de años, durante el Mioceno o el Plioceno. Millones de años. Millones. En aquel entonces el clima de la Tierra era más cálido y el nivel del mar estaba mucho más alto que ahora. ¿Tan alto como para llegar hasta esos valles en la Antártida? Sí, sí. Lo suficiente como para inundar esos valles que hoy son costeros, como el Valle Taylor. Se formaron fiordos como los que vemos hoy en Noruega o en Chile, por ejemplo. Imagínate el océano entrando en esas depresiones rocosas. Entiendo. Luego, claro, el clima cambió, se enfrió bastante, el nivel del mar bajó, pero parte de esa agua marina antigua quedó atrapada en algunas cuencas dentro del valle, como charcos gigantescos, digamos. Y entonces, Llegó el hielo. el glaciar avanzó y la selló. Exacto. Con el avance de los glaciares, como el glaciar Taylor, esa bolsa de agua marina quedó sellada bajo una capa de hielo que se fue haciendo cada vez más y más gruesa. Y aquí pasa algo fundamental. A medida que el glaciar se formaba, el agua pura se iba congelando a su alrededor, pero las sales que estaban disueltas en esa agua atrapada, el hielo no las incorpora. Las sales se quedan atrás, en el líquido que no se congela. Y claro, se van concentrando más y más. Ah, como cuando intentas congelar agua salada en casa, ¿no? ¿El hielo sale menos salado? Justo eso. Es un proceso que llamamos crioconcentración salina. Imagina eso ocurriendo a escala geológica durante millones de años. El resultado final es una salmuera hipersalina, es decir, súper salada. Unas 2 o 3 veces más salada que el agua de mar que conocemos hoy. Entiendo. El hielo va expulsando la sal al formarse y la concentra en el agua que queda líquida. Y supongo que tanta sal tiene que tener consecuencias importantes para esa agua atrapada. Absolutamente cruciales. La consecuencia más directa es que esa salinidad altísima actúa como un anticongelante natural muy potente. Baja muchísimo el punto de congelación del agua. Por eso esta salmuera puede seguir líquida a temperaturas que congelarían el agua dulce o incluso el agua de mar normal. Han medido temperaturas ahí abajo de hasta -7 grados Celsius. -7. Y el agua sigue líquida, fluyendo. Agua líquida a -7 grados. Eso ya es increíble por sí solo. Sí, lo es. Y hay otro factor interesante. Aunque la mayor parte sigue líquida, una pequeña parte de esa salmuera sí se congela a esas temperaturas tan bajas. Y cuando el agua se congela, libera calor. Es un calor muy sutil, el llamado calor latente de fusión. Puede parecer poca energía, pero en ese ambiente tan frío y aislado, es suficiente para derretir un poquito el hielo que está justo alrededor. Y eso ayuda a mantener abiertos los canales y las grietas por donde la salmuera puede moverse bajo el glaciar. Es como un sistema que se automantiene líquido, en cierta forma. Fascinante. Pero aquí me surge una duda, un poco más técnica quizás. Tenía entendido que el glaciar Taylor es un glaciar de base fría. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Y cómo encaja eso con que haya agua líquida fluyendo por debajo? Normalmente, uno esperaría que un glaciar así estuviera pegado, congelado a la roca, ¿no? Es una excelente observación, porque toca una de las grandes paradojas o maravillas de este sistema. Tienes toda la razón. El glaciar Taylor es, en su mayor parte, un glaciar de base fría. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte de su base, del hielo que toca la roca, está congelada. Está a temperaturas bajo cero pegada al lecho rocoso. Son glaciares que se mueven muy lentamente. Más por deformación interna del hielo que porque se deslicen. Son muy distintos a los glaciares que llamamos de base húmeda o templados, como los de los Alpes, que sí tienen una capita de agua líquida abajo por la presión y el calor geotérmico, y eso les permite deslizarse más rápido. Entiendo. Entonces, si está casi todo congelado por debajo, ¿cómo se escapa el agua? Ahí está lo extraordinario. A pesar de ser de base fría, la existencia de esta salmuera tan especial, con su punto de congelación bajísimo y ese calor latente que libera, crea una excepción localizada. Permite que exista una red de canales, quizás pequeños estanques o bolsas de agua líquida, interconectados bajo esos 400 metros de hielo. No es un río continuo como nos lo imaginaríamos, es más bien como una red hidráulica compleja. Comprendo. Y luego está la presión. La presión inmensa del hielo que tiene encima, combinada con los movimientos lentos y las tensiones internas del propio glaciar, todo eso actúa como una prensa gigante. Esa prensa exprime la salmuera, la fuerza a moverse a través de cualquier fisura o grieta que encuentra en el hielo. Y eventualmente, claro, algunas de esas grietas logran llegar hasta la superficie, en la lengua del glaciar, y listo.
Ahí tenemos las cascadas de sangre. Entiendo. Es como si el glaciar estuviera estrujando esa bolsa de agua salada antigua. Y el flujo es constante. Siempre está saliendo agua. No, para nada. Es muy episódico. Pueden pasar años entre un evento de flujo importante y el siguiente. Depende de cuánta presión se acumule, de si las grietas se abren o se cierran. Es como un pulso irregular. La cascada principal es la más famosa, la más visible, pero los científicos han visto también al menos una descarga secundaria, más pequeñita, cerca de allí. Es un sistema súper dinámico y que todavía, la verdad, no comprendemos del todo. Un sistema de agua oculto, antiquísimo, con una química extrema. Es casi imposible no preguntarse si algo podría vivir ahí abajo. En un lugar tan oscuro, tan frío, tan salado y sin oxígeno, ¿es siquiera posible que haya vida? Esa es la pregunta que llevó la investigación a otro nivel, quizás al nivel más asombroso de todos. Y la respuesta, contra todo pronóstico inicial, es sí. ¿De verdad? Sí. En esa salmuera atrapada, en esas condiciones que nosotros consideraríamos absolutamente infernales para la vida, bueno, pues resulta que prospera un ecosistema microbiano, completo y funcional. Han identificado al menos 17 tipos distintos de microorganismos, principalmente bacterias y arqueas, esos organismos unicelulares que a menudo encontramos en ambientes extremos. Son auténticos extremófilos, vamos, unos maestros de la supervivencia. Vida ahí abajo. Es increíble. Pero si no hay luz solar para hacer fotosíntesis y tampoco hay oxígeno para respirar como nosotros, ¿de qué viven? ¿Cómo consiguen energía? Ese es el quid de la cuestión, ¿no? Y lo que hace a este ecosistema tan especial. Al no haber luz, la fotosíntesis, descartada. Al no haber oxígeno, la respiración aeróbica como la nuestra, también descartada. Así que estos microbios usan una estrategia alternativa, la quimiosíntesis. Quimiosíntesis. ¿Como los organismos que viven cerca de las chimeneas volcánicas en el fondo del mar? Exacto. El principio general es el mismo, obtener energía de reacciones químicas, en lugar de la luz solar. Pero el metabolismo específico que usan aquí es único. Básicamente obtienen su energía de las sustancias que ya están disueltas en la salmuera. Específicamente usan compuestos de azufre, los sulfatos, y el abundante hierro ferroso disuelto. Ambos vienen del desgaste químico lento de las rocas del fondo, sobre las que está el agua. O sea, comen rocas, por así decirlo. Bueno, más bien respiran minerales, podríamos decir. Utilizan el hierro férrico, el Fe3+, como aceptor de electrones, algo parecido a como nosotros usamos el oxígeno. Y usan los sulfatos como intermediarios en una cadena de reacciones químicas muy compleja para sacar energía de todo eso. Es un ciclo bioquímico del hierro y el azufre que, hasta donde sabemos, no se había visto funcionando así en ningún otro lugar antes de descubrirlo aquí. Vaya. Han estado allá abajo, aislados del mundo exterior como en una cápsula del tiempo biológica, quizás durante 1,5 millones o 2 millones de años, evolucionando por su cuenta. Un ejemplo de bacteria que han podido identificar pertenece al género Marinobacter, que está muy adaptada a vivir en ambientes hipersalinos. Una cápsula del tiempo microbiana con un metabolismo único en el mundo, bajo 400 metros de hielo en la Antártida. Es difícil exagerar lo extraordinario que suena todo esto. ¿Y qué implicaciones tiene un descubrimiento así para la ciencia? Más allá de la pura curiosidad, claro. Las implicaciones son enormes. Y tocan varios campos. Primero, redefine lo que entendemos sobre los límites de la vida aquí, en la Tierra. Nos demuestra que la vida puede existir, y no solo existir, sino prosperar, en nichos ambientales muchísimo más extremos de lo que pensábamos. Y esto es importante para entender cómo pudo sobrevivir la vida en nuestro propio planeta durante épocas de climas extremos en el pasado, como la famosa hipótesis de la Tierra bola de nieve, ¿no? Esos periodos en que se cree que casi todo el planeta se cubrió de hielo. Quizás refugios bajo el hielo como este fueron clave. O sea, nos da pistas sobre la resistencia de la vida en nuestro propio pasado geológico. Exacto. Y segundo, y esto genera muchísima expectación, tiene implicaciones directas para la astrobiología. La búsqueda de vida fuera de la Tierra. Este ecosistema de las cascadas de sangre se considera uno de los mejores análogos terrestres que tenemos para posibles hábitats bajo el hielo en otros cuerpos del sistema solar. ¿Cómo cuáles? Pues piensa en Marte.
Sabemos que tuvo agua líquida, y es posible que todavía exista bajo la superficie, protegida del ambiente hostil de arriba. O piensa en las lunas heladas de Júpiter, como Europa, o de Saturno, como Encélado. Tenemos pruebas muy fuertes de que ambas tienen océanos enormes de agua líquida bajo sus cortezas de hielo de kilómetros de espesor. Claro, si la vida puede existir aquí, en estas condiciones tan extremas, bajo el hielo antártico, sin luz, sin oxígeno. Entonces, quizá, solo quizá, también podría existir en condiciones parecidas a allá afuera, en esos océanos alienígenas bajo el hielo, protegida de la radiación cósmica y las temperaturas heladas de la superficie. Este descubrimiento no es solo una curiosidad de la Tierra, es potencialmente un modelo, una especie de planeta alienígena de prueba aquí mismo. Nos guía sobre cómo y dónde buscar vida extraterrestre. Nos dice que busquemos metabolismos raros, basados en química mineral, no necesariamente en luz u oxígeno. Es como tener una hoja de ruta para buscar vida en lugares que antes nos parecían imposibles, básicamente. Impresionante. Y hay otras implicaciones además de la astrobiología. Sí, por supuesto. El estudio detallado de las cascadas de sangre y de todo el sistema bajo el glaciar Taylor también da información muy valiosa para la glaciología. Nos ayuda a entender mejor cómo funcionan estos glaciares de base fría, cómo interactúan con el agua que tienen debajo. Y eso es súper importante para predecir cómo se comportarán las grandes capas de hielo con el cambio climático. Claro. También es relevante para la paleoclimatología. El hielo antiguo que queda expuesto cerca de las cascadas, en la zona donde el glaciar pierde hielo, contiene burbujas de aire atrapado, polvo, es un archivo del clima del pasado. Y finalmente, nos muestra cómo estos sistemas ocultos bajo el hielo pueden influir en los ecosistemas de la superficie. Se sabe que el agua de las cascadas de sangre va a parar al lago Bonney, que está cerca. Es otro ecosistema extremo de los valles secos. Y esta descarga altera su química. Todo está conectado. Entiendo. Por toda esta singularidad, por todo este valor científico, pues no es de extrañar que la zona esté protegida internacionalmente. Es un área antártica especialmente protegida, la ASPA número 172. Comprendido. Es un lugar que funciona como un laboratorio natural para un montón de disciplinas científicas. A ver, vamos a intentar recapitular los puntos clave de este fenómeno tan complejo, para que nos queden bien claros. Tenemos las cascadas de sangre. Es un flujo de agua que sale de vez en cuando, súper salada y llena de hierro, que brota desde abajo del glaciar Taylor en la Antártida. Correcto. Su color rojo intenso, que parece sangre, no tiene nada que ver con algas ni nada vivo. Es por la oxidación del hierro, cuando esa agua, que llevaba millones de años sin oxígeno, toca el aire. Exacto. Es pura química del hierro, rumbre. Y esa agua viene de un depósito bajo el glaciar, un resto de océano antiguo atrapado allí que se mantiene líquido aunque esté bajo cero. Esto es gracias a que es extremadamente salada, la sal se fue concentrando por millones de años, y también por procesos de calor que se liberan cuando una parte sí se congela. Precisamente. El frío concentra la sal y la sal evita que se congele todo. Un equilibrio delicado. Y quizá lo más alucinante de todo, ese mundo subterráneo, oscuro, frío, salado, alberga un ecosistema de microbios único, aislado durante eones, que sobrevive sin luz ni oxígeno usando química, la quimiosíntesis, aprovechando el hierro y el azufre de las rocas. Y este ecosistema es una pista crucial para buscar vida en otros mundos helados del universo. ¿He captado bien la esencia de este lugar tan extraordinario? Lo has captado perfectamente. Es un resumen excelente de por qué las cascadas de sangre son mucho más que una simple curiosidad geológica o una foto impactante. Es un lugar que de verdad desafía nuestras ideas sobre dónde puede existir la vida y cómo puede funcionar. Nos da una ventana única, irreemplazable, a un mundo oculto bajo el hielo, un ecosistema que ha seguido su propio camino evolutivo durante millones de años, y que además nos inspira y nos guía en una de las búsquedas más profundas que tenemos como especie, saber si estamos solos en el universo. Nos deja pensando, sin duda alguna, pensar en esos microbios totalmente ajenos a lo que pasa aquí arriba, llevando millones de años en su mundo oscuro y salado, te hace preguntarte cuántos otros secretos así, inesperados, podrían estar escondidos todavía bajo los hielos de nuestro planeta o en las profundidades de esas lunas lejanas. ¿Qué pensamiento final, qué reflexión te gustaría dejar flotando sobre este fenómeno?
Quizás la reflexión más potente tiene que ver con la pura, la obstinada tenacidad de la vida. Las cascadas de sangre son un testimonio brutal de eso. En uno de los ambientes más inhóspitos que podemos imaginar, sin luz, helado, sin oxígeno, hipersalino, la vida no solo encontró la forma de sobrevivir, encontró una manera ingeniosa, una bioquímica única, para prosperar. Y lo hizo durante eones, a escala de tiempo geológico. Impresionante. Es un recordatorio muy fuerte de que la vida podría ser mucho más resiliente, mucho más adaptable y, bioquímicamente, mucho más creativa de lo que a menudo le damos crédito. Nos obliga a mantener la mente abierta, ¿sabes? Y a preguntarnos, ¿qué otros metabolismos extraños, qué otros ecosistemas que ni sospechamos, en ambientes que hoy consideramos estériles, estarán ahí fuera, esperando a ser descubiertos, tanto aquí en la Tierra como en otros rincones del cosmos, listos para volver a ampliar nuestra definición de lo que significa estar vivo y de dónde es posible encontrarlo? Una pregunta abierta y muy estimulante para el futuro de la exploración y de la ciencia. Muchísimas gracias por guiarnos en este análisis tan profundo y tan revelador de las cascadas de sangre. Ha sido un viaje fascinante a uno de los rincones más extraños y, a la vez, más significativos de nuestro planeta.